Estaba de pie en el muelle, a menos de 20 metros de la puerta de embarque, con una pasta de documentos debajo del brazo y sin ninguna maleta. Mis hijos llegaron con carritos cargados, los niños corriendo hacia la barandilla para ver el barco. Nuria, con esa sonrisa amplia que yo conocía desde que era pequeña, Gustavo empujando el equipaje, Ismael con mis 2 nietos de la mano. Era una imagen perfecta, una imagen de familia, una imagen en la que yo no existía. La oficial de embarque escaneó el primer documento. Tecleó algo. Se detuvo. Tecleó de nuevo. Levantó la vista hacia Nuria con una expresión que no era de disculpa, sino de genuina perplejidad. Nuria se inclinó hacia el mostrador. Le dijo algo que yo no alcancé a escuchar desde donde estaba. La oficial negó con la cabeza, giró la pantalla brevemente hacia ella y señaló algo. Vi cómo el rostro de mi hija cambiaba. Vi cómo Gustavo soltaba el carrito y se acercaba. Vi cómo Ismael, que todavía tenía a los niños de la mano, miraba hacia el mostrador sin entender qué estaba pasando. Los boletos no existían en el sistema. Si estás aquí por primera vez, te pido que te quedes hasta el final. No te vas a arrepentir. Lo que está a punto de ocurrir en este relato es algo que yo mismo tardé meses en procesar, y hay una parte de esta historia que cambia todo lo que creías entender desde el principio. Me llamo Rodrigo Fuentes Valverde. Tengo 54 años. Durante casi 3 décadas trabajé como perito contable judicial, ese oficio silencioso que consiste en leer entre líneas de números lo que las personas intentan esconder. He declarado en juicios, he desmantelado fraudes empresariales, he encontrado errores que parecían imposibles de rastrear. Era bueno en lo que hacía, muy bueno. Y tal vez por eso, cuando llegó el momento en que necesité aplicar todo eso a mi propia vida, supe exactamente cómo hacerlo. Pero antes de contarte lo que pasó en ese puerto, necesito que entiendas quién era yo antes de llegar ahí. Necesito que conozcas la vida que construí, el tipo de padre que intenté ser y las decisiones que tomé durante décadas convencido de que era lo correcto. Porque nada de lo que ocurrió ese martes de septiembre tiene sentido si no conoces lo que vino antes, si no sabes quién era Amparo, si no entiendes lo que significó perderla, si no conoces la promesa que le hice la noche en que me apretó la mano por última vez. Nací en Zaragoza en el invierno de 1969, el segundo de 3 hermanos. Mi padre era administrativo en una empresa de distribución de materiales, y mi madre cosía ropa por encargo desde casa para completar lo que faltaba a fin de mes. No éramos pobres, pero el dinero se contaba. Recuerdo perfectamente cuando mi padre trajo a casa el primer televisor en color, en el 78, y cómo nos sentamos los 5 alrededor como si fuera un acontecimiento histórico, porque para nosotros lo era. Estudié en la escuela pública del barrio, luego en el instituto, y cuando llegó el momento de decidir qué hacer con mi vida, elegí la rama de económicas porque era lo que más se parecía a lo que mi padre llamaba tener los pies en el suelo. Me gradué en 1992, con la crisis encima, cuando conseguir trabajo era una batalla que la mayoría perdía antes de empezarla. Yo tuve suerte, o quizás fui más terco que los demás. Me contrataron en un despacho de auditoría de Valencia por un sueldo que apenas cubría el alquiler de una habitación compartida, y trabajé durante 4 años como si tuviera algo que demostrar, porque lo tenía. Conocí a Amparo Caballero Romero en 1988, un año antes de graduarme, en una tarde de octubre en la que un amigo me convenció de ir a una merienda organizada por una asociación de estudiantes de la facultad. Yo no quería ir. Tenía 3 exámenes parciales la semana siguiente y un trabajo de análisis financiero sin terminar. Fui porque mi amigo insistió y porque ya llevaba 4 días sin salir del piso. Amparo estaba sentada en el extremo de una mesa larga, con una taza de café entre las manos, escuchando a alguien con esa atención completa que tenía, esa forma de mirar a las personas como si lo que decían fuera lo más importante del mundo. Me senté a 3 sillas de distancia y tardé 40 minutos en atreverme a hablarle. Cuando lo hice, me miró y sonrió de una manera que hizo que se me olvidara lo que iba a decir.
Nos casamos en junio de 1989, en una ceremonia pequeña en la parroquia del barrio de ella, con menos de 40 personas y un banquete que organizó su madre en el salón de su casa. No teníamos dinero para grandes celebraciones. Yo llevaba apenas 2 años trabajando. Amparo había terminado magisterio y estaba en su primer año como maestra en un colegio concertado. Éramos jóvenes, éramos pobres con dignidad y éramos completamente felices con eso. Nuria nació en 1992. La sostuve en brazos en aquella sala del hospital de Valencia y sentí algo que no sé describir de otra manera que como terror y gratitud al mismo tiempo. Terror porque de repente existía alguien en el mundo cuya vida dependía completamente de lo que yo hiciera con la mía. Gratitud porque nunca había tenido nada tan claro, tan real, tan absolutamente verdadero entre las manos. Ismael llegó en 1995. Fue un embarazo más complicado. Amparo tuvo reposo durante el tercer trimestre y yo aprendí a cocinar por necesidad, a hacer la compra con una lista detallada, a gestionar la casa con la misma precisión con la que gestionaba los informes del despacho. Cuando Ismael nació, Nuria tenía 3 años y ya caminaba por el pasillo del hospital con esa seriedad de niña pequeña que cree que el mundo entero la está observando. Durante los años siguientes, la vida fue construyéndose despacio, como deben construirse las cosas que duran. Fui ascendiendo en el despacho. En 2001 abrí mi propio gabinete de peritos, algo que Amparo celebró con una botella de cava que guardaba desde hacía meses para la ocasión. Los primeros años fueron difíciles, como lo son siempre cuando empiezas algo por cuenta propia, pero el trabajo fue llegando, la reputación fue creciendo, y con el tiempo el gabinete se convirtió en algo sólido, en algo real. Los niños crecieron. Nuria fue siempre la más decidida de los dos, la que tenía opiniones claras sobre todo, la que nunca necesitaba que le dijeran 2 veces lo que tenía que hacer. Ismael era más callado, más observador, del tipo de persona que escucha antes de hablar. Amparo decía que Nuria había sacado mi carácter y que Ismael había sacado su paciencia. Yo no estaba seguro de que eso fuera del todo exacto, pero me gustaba la idea. Pagué la carrera de Nuria en administración de empresas. Pagué la de Ismael en arquitectura, que duró 6 años y costó más de lo que había presupuestado, pero nunca se lo hice notar. Financié el casamiento de Nuria con Gustavo Palomar Ruiz en 2016, una celebración que costó 22.000 euros y que Amparo apenas llegó a ver completa porque ya estaba enferma para entonces, aunque todavía podía caminar. Amparo murió en febrero de 2017, cáncer de ovario diagnosticado tarde, tratado con todo lo que la medicina podía ofrecer en ese momento, y aún así, perdido. Estuvo 11 meses desde el diagnóstico hasta el final. La última noche, me apretó la mano en aquella cama del hospital y me dijo algo que guardé durante años en el lugar donde se guardan las cosas que no se pueden decir en voz alta sin que duelan. Me dijo, ellos van a cuidar de ti. Lo dijo con una certeza que yo no quise cuestionar, porque era su última noche y porque necesitaba creerlo tanto como ella necesitaba decirlo. Asentí. Le dije que sí, que todo iba a estar bien, que no se preocupara por mí. Y lo creí. Durante años, lo creí. En 2015, antes de la enfermedad de Amparo, había creado una cuenta conjunta pensada específicamente para los viajes en familia. Era una cuenta en la que yo era el titular principal y en la que Nuria e Ismael figuraban como autorizados secundarios, lo que significaba que podían operar con ella, pero que la titularidad y la autoridad final eran mías. La idea era sencilla. Cada año yo depositaba una cantidad. Los viajes se pagaban desde ahí, y era una forma de mantener la tradición sin que cada vez hubiera que hacer transferencias o repartir gastos. Era mi manera de seguir siendo el padre que organizaba, el que planificaba, el que se aseguraba de que la familia tuviera sus momentos juntos, aunque la vida cotidiana nos tuviera ocupados a cada uno con lo suyo. Esa cuenta, y lo que hicieron con ella, es una parte central de lo que voy a contarte. La foto que faltaba en la pared del salón,
la cuenta que creé para unir a mi familia, la promesa que le hice a Amparo la última noche. Estas tres cosas, que en aquel momento de mi vida no tenían ninguna conexión entre sí, terminaron encontrándose en un puerto, un martes por la mañana, de una manera que yo nunca habría podido imaginar cuando cada una de ellas ocurrió. Pero todavía no hemos llegado ahí. Todavía necesitas saber lo que pasó entre febrero de 2017 y septiembre de 2023. Todavía necesitas entender cómo una familia puede ir cambiando tan despacio que quien está dentro no lo percibe hasta que ya no hay nada que hacer con lo que quedó. Y eso es exactamente lo que voy a contarte ahora. El primer año sin Amparo fue el más largo de mi vida. No lo digo como figura retórica. Lo digo porque hubo semanas en que el tiempo dejó de funcionar con normalidad, en que un martes podía sentirse igual que un domingo, en que me levantaba sin saber exactamente para qué, y me acostaba con la misma sensación de haber pasado horas moviéndome sin llegar a ningún sitio. Mantuve el gabinete abierto porque no sabía qué más hacer con las mañanas. Mis socios entendieron que necesitaba tiempo, pero el trabajo había sido siempre la estructura sobre la que yo organizaba todo lo demás, y sin Amparo, esa estructura se sentía vacía de propósito, aunque siguiera en pie. Iba al despacho, revisaba los informes, atendía a los clientes, firmaba documentos. Lo hacía bien porque hacerlo mal no era una opción que me permitiera a mí mismo. Pero cuando llegaba a casa por las tardes, y la cocina estaba en silencio, y el salón olía a nada en particular, había un peso específico en el pecho que no se parecía a ninguna otra cosa que hubiera sentido antes. Nuria venía los miércoles. Eso fue constante durante el primer año, algo que yo agradecí más de lo que le dije en aquel momento. Llegaba sobre las 7 de la tarde, traía algún tupper con comida que había preparado el día anterior y se quedaba 2 horas. Hablábamos de cosas concretas, de lo cotidiano, de su trabajo, de Gustavo, de los planes que tenían. Raramente hablábamos de Amparo directamente, pero su presencia estaba en cada conversación de todas formas, como un sonido de fondo que los dos escuchábamos sin nombrarlo. Ismael llamaba los fines de semana. Tenía menos hábito de visitar, en parte porque vivía al otro lado de la ciudad y en parte porque siempre había sido más de teléfono que de presencia física. Pero llamaba, y cuando llamaba preguntaba cómo estaba con esa voz seria que tenía, esa forma de escuchar que me recordaba tanto a Amparo que a veces tenía que hacer una pausa antes de responder. Durante 2017 y 2018, la familia funcionó. No perfectamente, no sin tensiones, no sin los roces naturales que existen en cualquier grupo de personas que se quieren, pero que también se conocen demasiado. Sin embargo, funcionó. Había una voluntad común de mantenerse juntos, o al menos eso era lo que yo percibía. En 2019, Ismael terminó la carrera de arquitectura. 6 años de matrícula, libros, software especializado, una tesina que le llevó 8 meses más de lo previsto. El coste total rozó los 43.000 euros entre tasas, materiales y los meses en que necesitó un estudio propio para trabajar en los planos. Yo lo cubrí sin dividirlo en partidas ni presentarle ninguna cuenta. Era mi hijo. Era lo que correspondía hacer. Cuando se graduó, fue una de las pocas tardes de ese periodo en que me sentí genuinamente bien. Nos fuimos a cenar los tres, Nuria, Ismael y yo, en un restaurante del centro que Nuria eligió. Pedimos vino, pedimos postre, estuvimos hablando hasta casi medianoche. Ismael estaba contento de una manera tranquila, de esa forma suya de mostrar alegría sin aspavientos. En algún momento de la noche, levantó la copa y dijo algo que guardé sin saber que lo guardaba. Por la familia, que es lo único que no se puede construir de cero. Lo pensé como un brindis bonito. Lo pensé como algo que diría cualquier hijo en una noche así. Ahora, cuando recuerdo esa cena, esa frase tiene un sabor completamente distinto. En 2020 llegó Gustavo a la empresa familiar, por decirlo de alguna manera. No directamente, pero Nuria y él necesitaron ayuda para dar la entrada de un piso, y yo la proporcioné sin que nadie me la pidiera 2 veces. Fueron 16.000 euros que salieron de mis ahorros y que nunca volví a ver. No porque se los reclamara,
sino porque nunca los consideré un préstamo. Era mi hija, era su vida, era lo que yo podía hacer y hacía. Lo que sí empecé a notar, despacio y sin nombre todavía, fue que Gustavo tenía una manera particular de estar en las conversaciones familiares. Escuchaba mucho y hablaba lo justo. Cuando yo explicaba algo sobre las finanzas del gabinete, o sobre la cuenta de viajes, o sobre cualquier asunto práctico, él prestaba una atención que en aquel momento leí como interés genuino. Ahora sé que era otra cosa, pero en aquel tiempo no tenía razones para leerlo de otra manera. La tradición de los viajes había continuado incluso después de Amparo, aunque de forma distinta. En 2018 fuimos a Lisboa, 4 días. En 2019, una semana en Menorca. En 2020 no viajamos por razones que todos conocemos y que no hace falta detallar. En 2021, retomamos la costumbre con una escapada a Málaga, corta pero necesaria. Yo organizaba, yo reservaba, yo pagaba desde la cuenta conjunta que había creado en 2015 precisamente para eso. Era el modo en que yo seguía siendo útil para la familia de una manera concreta, tangible, en un momento de la vida en que el dolor de la viudez me había enseñado que el tiempo juntos no se puede dar por garantizado. En 2022, las cosas cambiaron de textura sin que yo supiera identificar exactamente cuándo ni por qué. No fue un acontecimiento específico, fue más bien una serie de pequeños cambios en la temperatura de las cosas. Nuria dejó de venir los miércoles con la regularidad de antes. Al principio lo justifiqué con el trabajo, que ella tenía temporadas de mucha carga en la empresa donde llevaba la gestión de cuentas. Después con los niños, que ya eran 2 para ese momento, y requerían una logística doméstica considerable. Ismael había encontrado trabajo en un estudio de arquitectura del centro y estaba volcado en eso, lo que también era comprensible. Yo seguía depositando en la cuenta conjunta. En enero de 2022, ingresé 4.000 euros para cubrir el viaje anual que, suponía, organizaríamos a finales de verano o en otoño. Nadie me habló del viaje durante los meses siguientes. Pensé que todavía estaban decidiendo fechas. No pregunté directamente, porque no quería parecer el que presiona, el que necesita confirmación, el que no entiende que los demás también tienen sus vidas. Ahora entiendo que mientras yo esperaba que alguien me dijera cuándo viajábamos, ellos ya habían empezado a planificar sin mí. Una tarde de noviembre de 2022, entré al salón y noté algo que tardé varios minutos en identificar con precisión. Había una foto en la pared, una fotografía enmarcada que llevaba años en el mismo sitio, una imagen de los 5 en Menorca, Nuria con los brazos alrededor de los niños pequeños, Ismael con esa sonrisa contenida suya, Amparo y yo detrás. Una foto que yo miraba sin verla la mayoría de los días, como pasa con las cosas que llevan demasiado tiempo en el mismo lugar. Esa tarde no estaba. El clavo seguía en la pared. La marca rectangular en la pintura confirmaba que había estado ahí durante años, pero el marco había desaparecido. Llamé a Nuria y le pregunté si ella sabía algo. Me dijo que la última vez que había estado en casa, la había cogido para limpiar el polvo del cristal y que debió de quedarse sin darse cuenta. Me dijo que me la devolvería. No lo hizo. Y yo en aquel momento lo dejé pasar porque no había ningún motivo aparente para no hacerlo. Esa foto, ese hueco en la pared, esa explicación que no llegó a cumplirse. Si en ese instante hubiera sabido lo que significaba, habría entendido que no era un olvido. Era una señal de que alguien ya estaba borrando cosas, que alguien ya había decidido que ciertos capítulos habían terminado, y que yo todavía no me había enterado de que me habían incluido en esa lista. La cuenta conjunta seguía abierta. El dinero que yo había ingresado en enero de 2022 seguía ahí, junto con los saldos acumulados de años anteriores. Y mientras yo organizaba mis carpetas de trabajo, ordenaba el gabinete para la jubilación que se acercaba, y esperaba que alguno de mis hijos llamara para hablar del viaje de ese año, alguien ya estaba mirando esa cuenta de una manera en que yo nunca imaginé que la mirarían. «Papá, te llamo luego, ahora mismo no puedo». Eso fue todo. Esa fue la respuesta de Nuria cuando la llamé el primer sábado de febrero de 2023 para preguntarle si había pensado en los planes de verano. No fue el tono brusco lo que me llamó la atención.
porque Nuria siempre había tenido esa forma directa de hablar que a algunos les resultaba cortante y que yo simplemente había aprendido a leer como eficiencia. Lo que me llamó la atención fue el ruido de fondo antes de que colgara. Voces. Un ambiente cerrado como de sala de estar. Y entre esas voces, claramente, la de Ismael. Los dos estaban juntos, y ninguno de los dos me había dicho nada. No le di importancia en ese momento. Los hermanos se ven, hablan, tienen sus propios planes. Era completamente normal. Me dije eso y seguí con mi tarde, que consistió en ordenar los últimos archivos del gabinete, que cerraba definitivamente a finales de marzo, después de 31 años de trabajo. La jubilación no era algo que hubiera elegido con entusiasmo, pero el cuerpo y el tiempo tienen sus propios calendarios, y el mío me había dejado claro que era el momento. Lo que empezó a construirse a partir de esa llamada fue algo que yo no supe nombrar durante semanas. No era una sospecha concreta, era más bien una incomodidad de fondo, como cuando uno entra a una habitación y sabe que algo ha cambiado de sitio, pero no logra identificar qué. Los días siguientes Ismael no llamó el fin de semana como solía hacer. Nuria me envió un mensaje el miércoles, algo corto, preguntando si estaba bien, sin proponer visita. Respondí que sí, que todo bien, y no hubo continuación. En la tercera semana de febrero quedé con mi hermana Consuelo para comer. Consuelo tiene 71 años, vive a 20 minutos de mi casa y es la persona con quien más he hablado desde que Amparo murió. Nos vemos cada 2 o 3 semanas, en el mismo restaurante de siempre, un sitio tranquilo cerca del mercado donde la comida es sencilla y el ruido de fondo no obliga a levantar la voz. Es una costumbre que empezó como consuelo y se convirtió en algo que los dos necesitamos por razones distintas. Ese día llegué antes que ella. Pedí agua, esperé. Consuelo entró con ese paso suyo que transmite siempre una cierta urgencia, aunque no vaya a ningún sitio en particular, dejó el bolso sobre la silla de al lado y me dio 2 besos. Hablamos del tiempo, de su vecino que había tenido un problema de humedades, de una serie que había empezado a ver. Comimos el primer plato, y fue durante el segundo cuando ocurrió. Consuelo sacó el teléfono para mostrarme una fotografía de su nieta, una imagen de un cumpleaños que había sido el fin de semana anterior. Deslizó la pantalla 2 veces hacia la izquierda, buscando la foto correcta, y en ese movimiento, durante apenas 2 o 3 segundos, vi algo que no estaba buscando. Una notificación. Un nombre de grupo. Crucero Familia 2023. No lo vi completo. Lo vi el tiempo suficiente para leer esas 4 palabras antes de que Consuelo encontrara la foto que buscaba y girara el teléfono hacia mí. Sonreí ante la imagen de su nieta. Dije que estaba preciosa. Seguimos comiendo. Por dentro, algo se había detenido. No dije nada. Esa fue la decisión más importante que tomé en toda aquella tarde, y la tomé de manera casi instintiva, sin razonarlo. Si preguntaba en ese momento, Consuelo se pondría en una posición difícil. Si preguntaba, el elemento de sorpresa desaparecía. Si preguntaba, quien tenía que explicar algo sabría que yo ya lo sabía. Así que no pregunté. Terminé el café, ayudé a Consuelo con el abrigo, caminé con ella hasta la esquina y me despedí como si la tarde hubiera sido completamente ordinaria. Conduje a casa con las 4 palabras instaladas en la cabeza como una astilla. Crucero Familia 2023. No era una invitación que yo hubiera recibido y olvidado. No era un grupo en el que yo estuviera incluido. Era un grupo con ese nombre, visible en el teléfono de mi hermana, que existía sin que nadie me hubiera dicho una sola palabra al respecto. Esa noche no dormí bien. Me quedé en el sillón del salón más tiempo del habitual, con la televisión encendida sin sonido, mirando el hueco en la pared donde había estado la fotografía de Menorca. 2 ausencias en el mismo campo de visión. La foto que Nuria se había llevado sin devolver. El grupo del que nadie me había hablado. 2 cosas que por separado tenían explicaciones razonables y que juntas empezaban a formar un contorno que no me gustaba. Los días siguientes mantuve la rutina con cuidado. Llamé a Nuria el miércoles, una llamada corta, intrascendente sin mencionar nada. Ella contestó.
Habló del trabajo, de los niños, de que Gustavo tenía mucho lío en la empresa. Todo normal en la superficie. Llamé a Ismael el jueves. Contestó al tercer tono. Me dijo que estaba en una reunión y que me devolvería la llamada esa tarde. No lo hizo. El viernes por la mañana fui al banco. Tenía que hacer una gestión relacionada con el cierre del gabinete, una transferencia a la gestoría que llevaba mis cuentas profesionales. Aproveché para pedir en ventanilla un extracto actualizado de la cuenta conjunta, algo que no había revisado en detalle desde octubre del año anterior porque no había tenido motivos para hacerlo. La empleada me entregó el papel con una sonrisa profesional. Lo doblé, lo guardé en el bolsillo interior de la chaqueta y salí a la calle. Me senté en un banco de la plaza que había justo enfrente. Lo saqué, lo leí. Había 3 movimientos en los últimos 4 meses que no reconocía. Una transferencia a una agencia de viajes en octubre, 940 euros. Otra en diciembre, 1.230. Un cargo en enero, 485 euros a un proveedor cuyo nombre no me decía nada. En total, 2.655 euros en operaciones que yo no había autorizado ni ejecutado. Me quedé mirando el papel un buen rato. El sol de febrero daba de lleno en la hoja y tuve que inclinarla para que no brillara. Los números eran precisos, las fechas eran precisas, los importes eran precisos. Eso era lo que sabía hacer, leer documentos hasta que hablaran. Y lo que ese extracto me estaba diciendo, con la frialdad de los datos, era que alguien había estado usando la cuenta para pagar cosas relacionadas con un viaje que yo no sabía que existía. Guardé el extracto en el bolsillo. Me levanté. Caminé durante un cuarto de hora sin un destino concreto, dejando que la información se asentara. 30 años leyendo números que intentaban esconder algo me habían enseñado que la primera reacción ante un hallazgo así es siempre la más peligrosa. La rabia, la confrontación inmediata, el impulso de llamar y exigir explicaciones. Eso es lo que hace quien actúa desde la emoción. Yo no era ese tipo de persona, o al menos intenté no serlo. Esa tarde llamó Nuria, una llamada sin previo aviso, algo que no era habitual en ella, que solía escribir antes de telefonear. Contesté al segundo tono con la voz completamente normal, sin inflexión, sin nada que delatara lo que había encontrado esa mañana. «Papá, te llamo para ver cómo estás. Te he notado raro estos días». Ahí estuvo el momento, el instante en que todo podía haberse descarrilado, porque si yo hubiera tardado un segundo más en responder, si mi voz hubiera tenido cualquier variación perceptible, ella habría sabido que algo había cambiado. Pero 30 años de declarar en juicios, de sentarme frente a abogados que buscaban fisuras en mis informes, me habían dado algo que en ese momento fue más valioso que cualquier otra cosa: el hábito de controlar lo que transmito cuando más importa. «Estoy bien», dije. «Es el cierre del gabinete. Son muchos años y el final de algo siempre tiene su peso». Hubo una pausa breve al otro lado. «Claro», dijo ella. «Tiene sentido. Oye, ¿tienes planes para el puente de marzo?» «Nada concreto todavía». «¿Por?» «Nada, que Gustavo y yo pensábamos hacer algo en casa y quería saber si estarías libre». Le dije que probablemente sí, que ya confirmaría. Hablamos 2 minutos más de nada en particular y colgamos. Me quedé con el teléfono en la mano, procesando esa llamada desde otro ángulo. Nuria me había dicho que me había notado raro. Lo que eso significaba era que alguien en ese grupo de WhatsApp, del que yo no formaba parte, estaba pendiente de mi estado de ánimo, lo que significaba que mi comportamiento de los últimos días había generado alguna señal de alarma suficiente para que ella llamara a verificar. No era una llamada afectuosa, era una llamada de reconocimiento del terreno, y la invitación al puente de marzo era casi con toda probabilidad una forma de confirmar que yo tendría algo que hacer, que estaría ocupado, que no habría motivo para que apareciera en ningún sitio inesperado. Esa noche abrí el ordenador y busqué el nombre de la agencia de viajes que aparecía en el extracto. Existía. Tenía página web. Estaba especializada en cruceros por el Mediterráneo. El puerto principal desde el que operaba la línea de sus paquetes más vendidos era Valencia.
El extracto solo mostraba los últimos 4 meses. Necesitaba los anteriores. Necesitaba saber desde cuándo y cuánto. Porque lo que tenía en ese momento era el borde de algo. Y el borde de algo nunca es suficiente para entender la forma completa de lo que estás mirando. Al día siguiente pedí el extracto completo de los últimos 18 meses. Lo que encontré dentro de ese sobre cambió el tamaño de todo lo que creía estar entendiendo. El sobre era más grueso de lo que esperaba. La empleada del banco me lo entregó sin comentarios, con esa eficiencia tranquila de quien procesa decenas de solicitudes iguales cada día. Lo cogí, lo metí en la carpeta que llevaba bajo el brazo y salí a la calle. No lo abrí en la acera, ni en el coche, ni en el aparcamiento. Conduje hasta casa. Entré. Dejé las llaves en el cuenco de cerámica que había junto a la puerta, el mismo que Amparo compró en un mercadillo de Alicante en 2012, y me senté a la mesa del comedor con el sobre frente a mí. Lo abrí despacio. Saqué los folios. Los puse en orden cronológico, algo que hago de manera automática con cualquier documento antes de leerlo, un hábito de 3 décadas que no necesita instrucción consciente. Y empecé por el principio. Los primeros movimientos que no reconocí aparecían en septiembre de 2021, no en octubre del año anterior, como había asumido al ver el extracto parcial. Septiembre de 2021, 17 meses antes de ese momento. Una transferencia de 780 euros a la misma agencia de viajes que había aparecido en el extracto reciente. Luego otra en diciembre de ese año, 920 euros. Luego en marzo de 2022, 1.100. Los importes no eran uniformes, lo que descartaba que fueran pagos periódicos automáticos. Eran transferencias manuales, ejecutadas en momentos distintos, con cantidades distintas, hacia distintos proveedores que al buscarlos esa tarde en el ordenador resultaron ser todos del mismo sector. Agencias marítimas, servicios de embarque, una empresa de seguros de viaje, un proveedor de excursiones en puertos del Mediterráneo. 14 movimientos en total, 8.320 euros. Lo puse por escrito en un papel aparte, con fecha, importe y beneficiario de cada operación, como hacía con los informes periciales cuando preparaba un caso. Cuando terminé de escribir la última línea, dejé el bolígrafo sobre la mesa y miré la columna de números durante un buen rato. 8.320 euros. No era una cantidad que alguien mueve por descuido. No era un error de operativa. Era una secuencia de decisiones tomadas a lo largo de más de un año, con la conciencia de que yo no revisaba esa cuenta con frecuencia porque confiaba en que nadie tenía motivos para usarla de otra manera que para lo que estaba destinada. Esa confianza había sido el instrumento de todo. Llamé a Nuria esa misma tarde. No para confrontarla, todavía no, sino porque necesitaba ver cómo reaccionaba ante una pregunta directa sin que ella supiera que yo ya tenía los números sobre la mesa. Contestó al cuarto tono, con esa voz de estar en medio de algo que no quiere interrumpir. Nuria, quiero que quedemos esta semana. Tengo que hablar contigo de algo. Silencio breve. ¿Pasa algo? Nada urgente. Quiero hablar en persona. ¿El martes te va bien? Otra pausa. Más larga que la primera. El martes tengo cosa por la mañana, pero por la tarde puedo. ¿Vienes aquí o quedamos en otro sitio? Voy yo a tu casa, sobre las 6. Cuando llegué el martes, Gustavo estaba. Eso no estaba en mis planes. O más exactamente, no era lo que yo había esperado, aunque tampoco me sorprendió del todo. Estaba en el sillón del salón con el ordenador portátil sobre las piernas, en apariencia trabajando. Me saludó con esa cordialidad suya que siempre tenía algo de actuada. Ese hombre, Rodrigo, ¿qué tal? Que sonaba a protocolo más que a afecto. Me senté en el sofá. Nuria trajo 2 vasos de agua sin preguntar si quería algo, lo que era su manera habitual de gestionar el inicio de las conversaciones que le incomodaban. Me fui directo al asunto. He estado revisando la cuenta conjunta. Hay movimientos que no entiendo. El silencio que siguió a esa frase duró exactamente el tiempo suficiente para ser significativo. Nuria dejó su vaso sobre la mesa.
Gustavo levantó los ojos del ordenador. Fue un movimiento pequeño, apenas perceptible, pero yo llevaba toda mi carrera leyendo reacciones físicas en momentos de tensión, y ese intercambio de fracción de segundo entre los dos, esa mirada lateral de Nuria hacia Gustavo antes de que ninguno de los dos dijera nada, fue tan elocuente como cualquier cosa que pudieran haber dicho en voz alta. «Son los pagos del viaje», dijo Nuria. La voz era firme, demasiado firme para ser espontánea, con esa firmeza de quien ha ensayado una respuesta. «¿Qué viaje?», pregunté. Y fue entonces cuando Nuria me miró directamente y dijo lo que dijo, sin rodeos, sin disculpa, sin ningún tipo de preparación afectiva que amortiguara lo que iba a salir de su boca. «Papá, este año no vienes con nosotros. Hemos organizado un crucero en familia y hemos decidido que este año lo hacemos solos. Tú siempre terminas llevando la batuta en todo, controlando los planes, y necesitamos un viaje que sea nuestro. Nos arruinas todo cuando estás». Lo escuché. Lo escuché entero, sin interrumpir, sin mover un músculo de la cara. Eso es lo que hacía en los juicios, cuando escuchaba algo que me parecía absurdo o injusto. Quedarse completamente quieto, porque la quietud obliga al otro a seguir hablando, y el que sigue hablando siempre dice más de lo que pretendía. Ismael no estaba en esa habitación, pero había algo en la manera en que Nuria formuló todo en plural, ese hemos decidido, ese hemos organizado, que dejaba claro que no era una decisión que hubiera tomado sola. Miré a Gustavo. Seguía con los ojos en el ordenador, pero la pantalla llevaba al menos un minuto sin moverse. No estaba trabajando, estaba esperando. «¿Y el dinero de la cuenta?», dije, con la misma voz con la que hubiera preguntado la hora. Nuria no parpadeó. «Era para el viaje. Pensamos que era lo más lógico usarla, para eso está». Lo que ocurrió a continuación fue el momento en que más cerca estuve de perder el control de toda la situación, porque Gustavo cerró el portátil, lo dejó sobre la mesita y se reclinó en el sillón con esa postura de quien va a añadir algo y dijo: «Rodrigo, si quieres te explicamos todos los pagos uno por uno, no hay ningún problema en eso». Era una trampa sutil. Si yo decía que sí, que quería verlos, revelaba que tenía el extracto y que sabía que los números no cuadraban con el simple coste de un crucero. Si decía que no, cerraba la conversación sin la información que necesitaba. Necesitaba salir de ese ángulo sin caer en ninguno de los dos lados. «No hace falta ahora», dije. Me levanté, cogí el vaso de agua y lo bebí hasta el fondo. Solo quería entender de qué se trataba. Me puse de pie, recogí la chaqueta del respaldo del sofá. «¿Cuándo es el viaje?» «Septiembre», dijo Nuria, «la primera semana». Asentí. Caminé hacia la puerta. Antes de salir me giré una vez, no hacia Nuria, sino hacia el pasillo que llevaba a las habitaciones, y dije en voz alta, sin dirigirlo a nadie en particular: «Ismael sabe que has hablado conmigo». El silencio que siguió a esa pregunta fue de una calidad distinta a todos los silencios anteriores de esa tarde. Nuria tardó casi 4 segundos en responder. «Claro que sí. Esto es una decisión de todos». Salí. Bajé las escaleras. En el tercer peldaño me detuve, apoyé la palma de la mano contra la pared fría y me quedé ahí exactamente el tiempo que necesité para que la respiración volviera a ser regular. 5 segundos. 10. Luego seguí bajando. En el coche, antes de arrancar, saqué el papel donde había anotado los 14 movimientos y los 8.320 euros, y debajo de la última línea escribí una sola palabra: Ismael. Porque Nuria había dicho, esto es una decisión de todos. Y Gustavo había ofrecido explicar los pagos con una facilidad que solo tiene quien está preparado para esa conversación. Pero ninguno de los dos había dicho en ningún momento por qué era Ismael quien sabía o no sabía lo que su hermana me había dicho, lo que significaba que Ismael no solo estaba al tanto, lo que significaba que Ismael tenía un papel en todo esto que todavía no había visto completo, y lo que significaba que el extracto con 14 movimientos y 8.320 euros no era el documento más importante que iba a encontrar en los días siguientes. Todavía faltaba saber qué había detrás de los 2 saques en efectivo que no tenían beneficiario registrado.
2 retiradas de dinero en ventanilla, 600 euros en abril de 2022, 840 en agosto del mismo año. Un total de 1.440 euros que no habían ido a ninguna agencia, ni a ningún seguro, ni a ningún proveedor identificable. Ese dinero había ido a algún sitio, y alguien lo había cogido en mano. Damián Ortega Serrano cogió el teléfono al segundo tono. Eran las 9:15 de la noche de un miércoles de marzo, y yo sabía que a esa hora todavía estaba en el despacho, porque así era Damián desde que lo conocí hace más de 20 años, en un caso de fraude contable en el que él llevaba la parte legal y yo la parte pericial. Un hombre que come sándwiches fríos sobre expedientes abiertos y considera que irse antes de las 10 es salir pronto. «Necesito verte», dije. «No es urgente de esta noche, pero sí de esta semana. Jueves a las 5 te va bien». «Perfecto». No le expliqué nada por teléfono. Con Damián nunca hacía falta justificar una reunión de antemano, porque en 20 años de conocernos habíamos aprendido mutuamente que cuando el otro pide verse, hay una razón que merece una silla y una mesa. El jueves llegué con la carpeta que había estado preparando desde el martes, organizada con el mismo criterio que usaba para los informes periciales: cronología exacta, importe por extenso en cada entrada, beneficiario identificado o indicación de retirada en efectivo cuando no lo estaba, y al final una columna con el total acumulado. Damián leyó el documento sin decir nada durante varios minutos. Cuando terminó, lo dejó sobre la mesa y me miró con esa expresión suya, que no era de sorpresa sino de reconocimiento, como quien confirma algo que ya sospechaba. «La cuenta es tuya», dijo. «Titular principal. Autorizados secundarios sin capacidad de disposición unilateral por encima de los límites que tú estableciste en el contrato de apertura. 2.000 euros por operación», confirmé. Nunca superaron ese umbral en un solo movimiento. Lo fraccionaron. Damián asintió despacio. Sabían lo que hacían. Eso era exactamente lo que más me había costado asentar desde que vi los números por primera vez. No era una torpeza, no era un descuido, era una operativa deliberada, diseñada para mantenerse por debajo del nivel que habría activado cualquier alerta automática o llamado mi atención de manera inmediata. 14 movimientos en 17 meses, ninguno superior a 1.200 euros, todos en momentos separados por semanas o meses. Para alguien que no revisara la cuenta con regularidad, el patrón era invisible, y yo no la revisaba con regularidad porque nunca había tenido motivos para desconfiar. Los 2 retiros en efectivo son lo que más me interesa, dije, porque no dejan rastro de destino. Exacto. Todo lo demás tiene un beneficiario identificable, una agencia, un seguro, un proveedor de servicios. Esos 2 son dinero que alguien fue a buscar en ventanilla y se llevó en el bolsillo. Damián juntó las manos sobre la mesa. ¿Tienes acceso a los registros de operadora de la cuenta? ¿Qué usuario ejecutó cada movimiento? Era la pregunta correcta, y era también la que yo no había podido responder todavía, porque ese nivel de detalle requería una solicitud formal al banco con justificación, algo que no podía hacer de manera discreta sin que dejara rastro inmediato. Se lo dije. Damián tomó nota, y me explicó que había una vía para obtenerlo, sin necesidad de iniciar ningún procedimiento formal todavía. Una consulta técnica sobre el historial de accesos que yo como titular principal tenía derecho a solicitar y que el banco estaba obligado a proporcionar en un plazo de 10 días hábiles. Salí del despacho de Damián con 2 cosas: un plan concreto para los días siguientes y la solicitud ya redactada que presentaría al banco al día siguiente por la mañana. Lo que vino después fue la parte del trabajo que siempre había encontrado más exigente, no por la complejidad técnica, sino por lo que requería del temperamento. Investigar en silencio cuando tienes motivos para actuar. Moverse con calma cuando cada nuevo dato que aparece añade peso a algo que ya duele de por sí. Es un tipo de disciplina que no todo el mundo tiene y que yo había desarrollado a lo largo de décadas, pero que nunca hasta entonces había necesitado aplicar a algo tan cercano. La respuesta del banco llegó en 8 días. El historial de accesos y operaciones era claro:
Todos los movimientos habían sido ejecutados desde el perfil de usuario de Nuria, con la clave que ella tenía como autorizada. Todos menos los 2 retiros en efectivo, que figuraban como operaciones realizadas en ventanilla de la sucursal del centro, con identificación presencial. La sucursal estaba a 4 calles del estudio de arquitectura donde trabajaba Ismael. Llamé a Damián esa misma tarde y le di los datos. Hubo un silencio breve al otro lado. «Eso sitúa a los 2 en el mapa», dijo. «Sí». «¿Cómo quieres proceder?» Le dije que todavía no quería moverme de manera oficial, que necesitaba una pieza más antes de tener el cuadro completo, que había algo que no encajaba todavía en la distribución de roles entre Nuria e Ismael y que no quería actuar sobre la base de una lectura incompleta. Lo que no encajaba era el comportamiento de Ismael desde que toda esta situación había comenzado. Nuria había sido directa, casi agresiva en su franqueza, cuando me dijo que no era bienvenido en el viaje. Gustavo había actuado como quien ejecuta un plan diseñado por otros. Pero Ismael, que según Nuria era parte de la decisión colectiva, no había aparecido en ningún momento, salvo en esa llamada del sábado de febrero, cuando los 2 estaban juntos. No había venido a hablar conmigo. No había llamado a explicar nada. Se había mantenido exactamente en el borde del asunto, ni dentro ni fuera. Eso no era la conducta de alguien que simplemente estaba de acuerdo con lo que su hermana había organizado. Era la conducta de alguien que prefería no tener que dar la cara. 4 días después del jueves, en que recibí el historial del banco, Ismael apareció en mi puerta sin avisar. Eran las 7 de la tarde de un lunes. Llamó al timbre. Escuché su voz por el interfono y abrí sin decir nada. Subió. Cuando entró al salón llevaba esa expresión que yo le conocía desde niño, la de quien ha estado preparando mentalmente lo que va a decir durante el tiempo que lleva en el ascensor. Le señalé el sofá. Fui a la cocina, preparé café, lo puse sobre la mesa frente a él y me senté en el sillón de enfrente. Dejé que empezara él. «Papá, quiero explicarte lo del viaje». «Te escucho». Ismael cogió la taza, la sostuvo con las 2 manos sin beber. «Sé que Nuria te lo dijo de una manera que no fue la mejor. No era la intención hacerte daño. Solo queríamos tener un viaje que fuera nuestro, algo que organizáramos nosotros sin que...» Se detuvo. Buscó las palabras. «Sin que yo lo gestionara», completé yo con calma. «Sin que todo girara alrededor de lo que tú decidías. Papá, siempre has llevado todo tú. Los destinos, los hoteles, los presupuestos. Y está bien, lo agradecemos, pero a veces necesitamos hacer las cosas a nuestra manera». Lo miré mientras hablaba. Miraba hacia la mesa, hacia la taza, hacia cualquier sitio menos directamente a mí. Eso era importante. Ismael, cuando decía algo en lo que realmente creía, miraba a los ojos. Lo había hecho desde pequeño. Cuando le preguntaba si había hecho algo y respondía mirándome, era verdad. Cuando miraba hacia otro lado, no lo era del todo. ¿Y los fondos de la cuenta?, dije. Un destello de algo cruzó su cara. Brevísimo. Pensamos que tenía sentido usarla para eso, para viajes. Lleva tu nombre como autorizado, dije. ¿Y el de Nuria? Sí. ¿Y los pagos los hizo Nuria? Sí. Ella se encargó de la parte administrativa. Ese era el momento. El momento en que yo tenía los datos del historial del banco sobre la mesa de mi despacho, a 3 metros de donde estábamos sentados, y Ismael no lo sabía. Si en ese instante yo hubiera mencionado los 2 retiros en efectivo desde la sucursal del centro, la que estaba a 4 calles de su estudio, la conversación habría terminado de una manera muy diferente. Ismael se habría puesto en una posición imposible y yo habría perdido el tiempo que todavía necesitaba para preparar lo que venía después. Así que tomé la taza de café, bebí un sorbo y dije, «Gracias por venir a explicármelo». Ismael levantó los ojos por primera vez desde que había empezado a hablar. Parpadeó. ¿Eso es todo? De momento sí. Se quedó en el sofá otros 10 minutos, incómodo con un silencio que yo no rellené. Antes de marcharse, en la puerta, dijo algo que no esperaba. Lo dijo en voz baja, casi de espaldas, como si no fuera del todo consciente de estar diciéndolo en voz alta. Yo le dije a Nuria que era mejor no contarte nada hasta después del viaje,
¿Qué si lo sabías ibas a querer pagar y entonces volvía a ser tuyo? Cerré la puerta detrás de él. Me quedé en el pasillo, de pie, con la mano todavía en el pomo. No fue rabia lo que sentí en ese momento, aunque hubiera tenido todo el derecho a sentirla. Fue algo más frío, más preciso. Ismael acababa de confirmar que la exclusión no había sido un impulso de Nuria. Había sido una estrategia con autor. Y el autor había sido él. Esa noche llamé a Damián. Le conté lo que Ismael había dicho en la puerta. Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. «Rodrigo», dijo finalmente, «creo que ya tienes todo lo que necesitas. La pregunta ahora no es si tienes razón. La pregunta es qué vas a hacer con ella». Le dije que lo sabía, que ya había empezado a pensarlo, que había una cosa más que necesitaba verificar antes de dar el siguiente paso. La reserva del crucero estaba vinculada a la cuenta de la compañía marítima, la misma con la que yo llevaba reservando viajes desde 2015, y necesitaba saber exactamente en qué nombre figuraba la titularidad original de esa cuenta de cliente. Porque si lo que sospechaba era correcto, la herramienta que mis hijos habían usado para dejarme fuera era exactamente la misma que yo podía usar para deshacer todo lo que habían construido. La respuesta de la compañía marítima llegó un martes por la mañana en un correo electrónico de 3 párrafos. Lo leí 2 veces. Luego lo imprimí, lo doblé con cuidado y lo guardé en la misma carpeta donde llevaba semanas acumulando documentos. La cuenta de cliente estaba registrada a nombre de Rodrigo Fuentes Valverde desde febrero de 2015. 8 años de reservas, de itinerarios, de pagos puntuales que habían construido un historial de cliente que la compañía clasificaba en su sistema como preferente. Cuando Nuria había accedido para modificar la reserva existente y añadir los pasajeros del crucero de septiembre, lo había hecho dentro de esa cuenta, no creando una nueva. Lo que significaba que toda la operación, los boletos, los camarotes, los nombres de los pasajeros, descansaba sobre una estructura que llevaba mi nombre en la base. Guardé el correo impreso detrás de los extractos del banco y cerré la carpeta. Esa noche no dormí hasta las 3. No fue por angustia, o al menos no solo por eso. Fue porque cuando el ruido del día se apaga y la casa se queda en silencio, hay cosas que suben a la superficie que durante las horas activas uno consigue mantener bajo control. Me quedé en el sillón del salón con la lámpara pequeña encendida, la única que dejaba encendida desde que Amparo murió, porque la oscuridad total de esa sala nunca me había resultado cómoda sin ella y me permitía hacer algo que había evitado durante semanas: recordar. Recordé la tarde de 2001 en que Nuria llegó a casa llorando, porque su mejor amiga de la infancia se había mudado a otra ciudad y ella tenía 9 años, y el mundo se le había caído encima con la fuerza que solo tienen las pérdidas cuando uno es suficientemente joven para creer que nada de lo que ama puede desaparecer. Se sentó a mi lado en este mismo sofá. No dijo nada durante un buen rato. Yo tampoco. Luego apoyó la cabeza en mi hombro y estuvo llorando despacio, sin drama, con esa tristeza silenciosa de los niños que todavía no saben ponerle palabras a lo que sienten. Me quedé con ella así durante casi 2 horas, sin televisión, sin conversación, sin intentar arreglar nada, solo presente. Esa Nuria y la mujer que me había mirado desde el sofá de su salón y dicho «nos arruinas todo», eran la misma persona. Eso era lo que más me costaba sostener. No la traición en sí, que ya la había procesado con la frialdad que el trabajo me había enseñado, sino la distancia entre las 2 imágenes, el espacio entre la niña con la cabeza en mi hombro y la adulta que había decidido que yo era un problema a gestionar. Me pregunté en esas horas de la madrugada si había hecho algo que hubiera creado esa distancia sin saberlo. Si mi manera de organizar todo, de llevar la batuta como Nuria lo había llamado, había sido una forma de presencia que en realidad era una forma de control. Si al pagar siempre, al planificar siempre, al ser el eje sobre el que giraban las cosas, había ocupado un espacio que ellos necesitaban para construir algo propio. No llegué a una respuesta limpia. La vida raramente las tiene. Lo que sí tenía claro era que si eso era cierto,
Si yo había cometido ese error, la respuesta correcta no era usar el dinero de una cuenta que yo había creado y alimentado durante años para financiar una exclusión que nadie tuvo la honestidad de comunicarme de frente. La respuesta correcta hubiera sido una conversación, una sola conversación directa, y esa conversación nunca llegó. Consuelo vino el miércoles. Llegó a las 11 de la mañana con una bolsa con pan, fruta y uno de esos pasteles de hojaldre que compraba siempre en la misma panadería del barrio. Puse la cafetera. Nos sentamos en la cocina, que era donde siempre acabábamos cuando la conversación era de las importantes. Le conté todo, no por partes, no con la estructura de un informe, sino de manera continua, desde la notificación en su teléfono hasta el correo de la compañía marítima. La escuché respirar despacio mientras hablaba. Cuando terminé se quedó en silencio un momento, con la taza entre las manos, mirando la mesa. «¿Cuánto tiempo llevas sabiendo todo esto?», preguntó. «Semanas. Y no me habías dicho nada». Necesitaba tener los documentos antes de hablar con alguien. Consuelo asintió despacio. Luego dijo algo que no esperaba. «Rodrigo, yo supe hace 2 meses que existía ese grupo. Cuando vi que tu cara no cambió en el restaurante, cuando fingiste que no habías visto nada, entendí que lo habías visto. Y decidí esperar a que tú decidieras cuándo hablar de ello». La miré. 71 años y todavía capaz de leer a las personas con una precisión que me dejaba sin respuesta. «¿Te dijeron algo a ti?», pregunté. «Nuria me llamó en enero. Me dijo que este año el viaje era sin el abuelo, que lo habían decidido entre todos, que esperaban que yo lo entendiera. Me pidió que no te dijera nada porque no querían que lo montaras más de la cuenta». El estómago se me contrajo, no por la información en sí, sino porque confirmaba algo que yo había intuido, pero no querido formular. La operación había incluido gestionar a las personas del entorno para asegurarse de que a mí no llegara nada. Consuelo había sido parte de ese perímetro de contención sin saberlo del todo. «¿Y qué le dijiste?». «Le dije que no era asunto mío, pero sí lo es, Rodrigo. Eres mi hermano». No respondí de inmediato. Me levanté, fui a la ventana de la cocina, miré la calle un momento. Luego me volví hacia ella. «Necesito pedirte algo, lo que sea. Que no digas nada todavía, que actúes con normalidad si alguno de los dos te llama, que no cambies nada en tu manera de relacionarte con ellos hasta que yo haya terminado lo que estoy preparando». Consuelo sostuvo mi mirada durante 3 segundos. «¿Cuánto tiempo más?». «Semanas, no meses», asintió. «De acuerdo». Fue 4 días después cuando ocurrió el momento más delicado de todo ese periodo. Estaba en mi despacho en casa, con los documentos extendidos sobre la mesa revisando con Damián por teléfono los pasos siguientes cuando sonó el timbre. Lo ignoré. Volvió a sonar. Me asomé por la ventana del despacho y vi el coche de Nuria aparcado en doble fila. Le dije a Damián que lo llamaba en 10 minutos. Guardé todos los papeles en la carpeta, metí la carpeta en el cajón inferior del escritorio y eché el cierre. Bajé a abrir. Nuria entró con esa energía suya de quien llega con un propósito concreto. Subimos al piso. Se sentó en el salón, dejó el bolso sobre la mesa y me miró con una expresión que mezclaba algo parecido a la culpa con algo parecido a la resolución. Esa mezcla particular de quien ha venido a hacer algo que sabe que debería haber hecho antes. «Papá, quiero que sepas que no es nada personal. El viaje tiene que ver con nosotros como familia joven, con los niños, con Ismael y con Gustavo y conmigo. No tiene que ver con que no te queramos». Asentí, la escuché. «También quería preguntarte una cosa». Hizo una pausa. «¿Vas a aparecer por el puerto el día que salgamos?». Ahí estaba. La misma pregunta que me había hecho por teléfono semanas antes, ahora en persona mirándome a la cara. Era una verificación. Necesitaba verme responder, necesitaba leer algo en mi expresión que le confirmara que yo no era una variable imprevista en sus planes. La miré con la misma tranquilidad con la que había mirado durante décadas a personas que intentaban encontrar algo que no quería que encontraran. «No, Nuria, no voy a aparecer por el puerto». Era verdad. Yo no iba a aparecer por el puerto
de la manera en que ella temía. Iba a estar ahí, sí, pero no de la forma que ella imaginaba cuando hacía esa pregunta. Se relajó, no de manera exagerada, sino con ese alivio sutil de quien confirma que el plan sigue siendo seguro. Se quedó otros 20 minutos, habló de los niños, del trabajo, de una reforma que querían hacer en el piso. Cuando se fue, la acompañé hasta la puerta, le di 2 besos y cerré. Volví al despacho, saqué la carpeta del cajón, la abrí y llamé a Damián. «Podemos avanzar», dije. «¿Cuándo quieres hacerlo?» «Esta semana. Necesito saber exactamente cuál es el procedimiento para lo que tenemos en mente, porque hay una parte que todavía no tengo clara». Lo que no tenía claro era el alcance exacto de lo que podía hacer con la cuenta de cliente de la compañía marítima. Cancelar los billetes era una cosa, pero Damián había mencionado en nuestra última reunión que había algo más que podía ejecutarse de manera simultánea, algo relacionado con el testamento y con la cuenta bancaria, que cambiaría el panorama completo de una manera que yo todavía no había terminado de dimensionar. Y esa parte, la que Damián todavía no me había explicado del todo, era exactamente lo que íbamos a hablar esa tarde. El despacho de Damián olía a papel viejo y café recalentado, como siempre. Me senté frente a su mesa. Él se quitó las gafas, las dejó sobre el expediente que tenía abierto y me miró con esa atención concentrada que reservaba para las conversaciones que importaban. «Lo que puedes hacer es más de lo que crees», dijo. «Y todo dentro de la ley, cada paso. Empezamos por la compañía marítima». Damián había verificado lo que yo sospechaba desde que leí el correo de confirmación. La cuenta de cliente estaba registrada a mi nombre desde 2015 y la reserva del crucero de septiembre había sido procesada como una modificación de esa cuenta histórica, no como una contratación nueva e independiente. Eso significaba que yo, como titular original, conservaba la autoridad para gestionar cualquier cambio en esa reserva, incluida la cancelación total, siempre que lo solicitara con la documentación de identidad correspondiente y dentro de los plazos que marcaban las condiciones generales del contrato. El plazo límite para cancelar sin coste adicional era 48 horas antes de la fecha de embarque. Estábamos a 3 semanas de esa fecha. «¿Ellos recibirán algún aviso automático?», pregunté. Damián consultó las condiciones que había impreso. La compañía envía confirmación de cancelación al correo registrado en la cuenta. El correo registrado es el tuyo. Nuria modificó los datos de contacto cuando entró a gestionar la reserva. Lo comprobé. Damián deslizó una hoja hacia mí. El correo principal de la cuenta sigue siendo el tuyo. Ella añadió el suyo como contacto secundario para las notificaciones del viaje, pero el titular del contrato y el receptor de las comunicaciones formales sigue siendo tú. Lo que eso significaba era que si yo cancelaba, la notificación llegaría a mi correo. El suyo recibiría el silencio de una reserva que simplemente dejaría de existir sin que nadie le avisara. Lo sabría en el puerto, cuando la oficial tecleara los nombres y la pantalla no devolviera nada. Pasamos al segundo asunto. La cuenta conjunta. Damián había revisado el contrato de apertura. Yo era el titular principal con facultad de cierre unilateral, una cláusula que había firmado en 2015 sin pensar demasiado en ella, porque en aquel momento no había ningún escenario imaginable en el que fuera a necesitarla. Para cerrarla, bastaba con personarme en la sucursal con el documento de identidad y la solicitud firmada. El saldo restante, lo que quedara después de los 8.320 euros que habían salido en operaciones no autorizadas por mí, volvería íntegramente a mi cuenta personal. «¿Cuándo lo hago?», pregunté. «El mismo día que canceles los billetes. No antes, para no generar ningún movimiento que pudiera alertarlos. Y no después, porque una vez que estén en el puerto y lo sepan todo, querrás tener eso ya resuelto». El tercer asunto fue el testamento. Damián había preparado un borrador que revisamos línea por línea durante casi 1 hora. El testamento vigente, redactado en 2018, nombraba a Nuria e Ismael como herederos a partes iguales de todos mis bienes, con una cláusula que extendía ciertos beneficios patrimoniales
al cónyuge de cada uno, en caso de que el heredero directo hubiera fallecido antes que yo. Era una redacción estándar, pensada para proteger a los nietos en caso de que algo les ocurriera a sus padres antes de que yo muriera. La nueva versión mantenía a Nuria e Ismael como herederos principales, porque desheredar a los propios hijos sin causa legal suficientemente documentada era un proceso largo y litigioso que yo no quería iniciar, pero eliminaba completamente la cláusula de extensión de beneficios al cónyuge, lo que significaba que Gustavo Palomar Ruiz quedaba fuera de cualquier consideración patrimonial futura, de manera formal e irrevocable. Damián añadió además una cláusula de administración que impedía la liquidación o transferencia de los bienes principales sin intervención notarial, lo que hacía prácticamente imposible que nadie pudiera operar sobre el patrimonio sin mi conocimiento y consentimiento explícito. «Firma esto hoy y mañana está registrado», dijo Damián. Firmé. Lo cuarto era Ismael. Damián no necesitaba intervenir en esa parte. Era una decisión personal, pero la habíamos discutido en la reunión anterior y yo había llegado a una conclusión que no había cambiado desde entonces. La ayuda mensual de 600 euros que transfería a mi hijo desde su graduación en 2019. 4 años de apoyo económico continuo que había sumado más de 28.000 euros en total, cesaría el mismo día del embarque. El cartón adicional vinculado a mi cuenta corriente que Ismael usaba para gastos imprevistos sería cancelado esa misma tarde, no como castigo declarado, no con una llamada de reproche, no con una discusión. Simplemente dejaría de existir, igual que el viaje dejaría de existir para ellos en el puerto. Había una última cosa que quería hacer de manera personal. Una carta, 3 frases, en un sobre cerrado, con el nombre de Ismael escrito a mano en el exterior. Se la entregaría yo mismo en el puerto, en el momento que correspondiera, sin explicaciones adicionales. Había tardado 2 semanas en escribir esas 3 frases, porque cada versión que redactaba terminaba siendo demasiado larga, demasiado explicativa, demasiado cargada de algo que se parecía al dolor, y que yo no quería que fuera lo que él recordara de ese momento. La versión final era breve. No contenía insultos. No contenía preguntas. Solo 3 afirmaciones limpias que él podría releer cuando quisiera, y que yo no iba a repetir en ningún otro contexto. La guardé en el sobre. Cerré el sobre. Lo metí en el bolsillo interior de la chaqueta que tenía previsto ponerme el día del embarque. Esa noche, ya en casa, Nuria me envió un mensaje de texto. Eran las 10:15. El mensaje decía: «Mañana hacemos las maletas. ¿Estás bien, papá?». Lo leí 2 veces. La pregunta tenía esa ambigüedad particular de las personas que saben que han hecho algo y necesitan confirmar que quien lo ha recibido no va a complicarles los planes. No era afecto genuino, era reconocimiento del terreno, lo mismo que había sido su visita al piso semanas antes, lo mismo que había sido la llamada de enero. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa y no respondí esa noche. A la mañana siguiente, antes de las 9, llamé a la compañía marítima. El proceso tardó 12 minutos. La persona al teléfono verificó mis datos, confirmó la titularidad de la cuenta, procesó la cancelación y me leyó la confirmación de referencia. Le pedí que me la enviara por correo electrónico. Llegó mientras todavía estaba al teléfono con ella. La imprimí, la añadí a la carpeta. Luego fui al banco. Cerré la cuenta conjunta. El saldo restante, 432 euros, pasó a mi cuenta personal. Pedí un certificado de cierre con fecha y hora. Lo guardé junto a los demás documentos. A mediodía le envié un mensaje a Nuria. 5 palabras. «Estoy bien, que vayáis bien». Ella respondió con un emoji de corazón. Lo que no sabía, mientras mandaba ese corazón desde su teléfono, mientras Gustavo probablemente supervisaba que las maletas no excedieran el peso permitido y los niños preguntaban cuánto faltaba para el barco, era que el barco al que pensaban subir al día siguiente ya no los estaba esperando. Que los nombres que la oficial teclearía en la pantalla devolvería una respuesta
que ninguno de ellos había contemplado como posibilidad. Esa noche dormí. No perfectamente, pero dormí. Y cuando me desperté el día del embarque, a las 6 de la mañana, me vestí con calma, preparé café, cogí la carpeta, el sobre con el nombre de Ismael en el bolsillo interior, y llamé a Damián. ¿Listo?, dijo. Sí, te veo en el puerto en 40 minutos. Colgué. Bebí el café despacio, de pie junto a la ventana de la cocina. Luego hice algo que no había planeado, pero que sentí que tenía que hacer antes de salir. Fui al despacho, abrí el cajón donde guardaba las cosas que no tenían un sitio fijo y saqué la fotografía enmarcada que Nuria se había llevado de la pared del salón meses atrás. No sé exactamente cuándo había vuelto a mis manos. Había aparecido en una bolsa que Nuria había dejado en casa durante su última visita, sin decir nada, como si hubiera decidido devolverla sin tener que hablar de ello. La sostuve un momento. Los 5 en Menorca. Amparo detrás, con esa sonrisa suya de las fotos al aire libre. Nuria con los brazos alrededor de los niños pequeños. Ismael, con los ojos entrecerrados por el sol. La metí bajo el brazo junto con la carpeta. Salí de casa, cerré la puerta con llave. Bajé a la calle. El aire de septiembre a las 6:30 de la mañana en Valencia tiene una temperatura específica, ni fría ni cálida, que se siente en las mejillas como algo que está a punto de cambiar. Caminé hasta el coche, lo arranqué y puse rumbo al puerto. Damián ya estaba en el puerto cuando llegué. Lo vi desde el aparcamiento, de pie junto a la columna de la entrada principal, con su maletín negro y ese traje gris oscuro que usaba para las ocasiones en que necesitaba que su presencia dijera algo antes de que él abriera la boca. Me acerqué. Nos saludamos sin aspavientos, como hacen los hombres que llevan 20 años resolviéndose problemas mutuamente y que ya no necesitan preámbulos. ¿Todo en orden?, dije. Todo en orden. Me miró un segundo. ¿Tú estás bien?, le dije que sí. Y era verdad, aunque era un tipo de estar bien que no se parecía a ningún otro que hubiera sentido antes. No era alivio ni satisfacción, ni lo que la gente imagina cuando piensa en una venganza consumada. Era algo más parecido a la quietud de quien ha cargado algo muy pesado durante mucho tiempo y acaba de apoyarlo en el suelo. Nos colocamos a unos 25 metros de la puerta de embarque, en un ángulo desde el que teníamos visión completa del mostrador, sin estar en la línea directa de quien llegara desde la entrada principal del recinto. Había bastante gente, familias con carritos, parejas mayores con maletas de ruedas, grupos de amigos. El ambiente era de esos que tienen una energía específica de inicio de algo, voces altas, niños corriendo hacia las barandillas para ver el barco desde lejos, ese bullicio particular que solo existe cuando la gente está a punto de dejar atrás su rutina. Los vi llegar a las 7:42. Nuria iba delante, empujando el carrito con las maletas grandes. Llevaba el cabello recogido, ropa cómoda de viaje, las gafas de sol sobre la cabeza, aunque el sol de septiembre a esa hora todavía no justificaba ponérselas. Detrás venía Gustavo con una mochila grande al hombro y una maleta de mano. Ismael cerraba el grupo con mis 2 nietos de la mano, el mayor con una mochila infantil con dibujos de cohetes, el pequeño señalando el barco y preguntando algo que no alcancé a escuchar desde donde estaba. Era una imagen de familia, la misma imagen que había visto llegar desde ese mismo ángulo en mi cabeza decenas de veces durante las semanas anteriores. La había imaginado exactamente así, y aún así verla con los propios ojos tenía un peso distinto. Me quedé completamente quieto. Se acercaron al mostrador. La oficial era una mujer de unos 40 años, uniforme azul de la compañía, cabello oscuro recogido. Nuria le entregó la documentación con esa eficiencia suya de quien tiene todo preparado. La oficial cogió los papeles, los revisó brevemente y los pasó por el lector. Tecleó algo, se detuvo. Tecleó de nuevo, más despacio esta vez, verificando cada letra. Luego levantó la vista hacia Nuria con una expresión que no era de disculpa, sino de genuina perplejidad. Nuria se inclinó hacia el mostrador. Escuché su voz sin entender las palabras desde donde estaba,
pero conocía suficientemente bien su tono para saber que era el de alguien que acaba de recibir una información que no encaja con ninguna de sus expectativas. La oficial giró la pantalla levemente hacia ella y señaló algo. Vi cómo el rostro de mi hija cambiaba. Vi cómo Gustavo soltaba la mochila y se acercaba. Vi cómo Ismael, que todavía tenía a los niños de la mano, levantaba los ojos hacia el mostrador sin soltar a ninguno de los dos. «Estos documentos no aparecen en nuestro sistema», dijo la oficial con una voz lo suficientemente clara para que llegara hasta donde estábamos. La reserva asociada a estos nombres fue cancelada. Nuria dijo algo que no entendí. La oficial repitió lo mismo con la misma calma profesional. Gustavo se puso junto a su mujer y empezó a hablar también, con ese tono de quien cree que la firmeza puede resolver un error informático. La oficial sacudió la cabeza. Ismael se quedó 2 pasos detrás, con los niños pegados a sus piernas, mirando la escena sin intervenir. Damián me miró. Asentí. Nos acercamos despacio, sin prisa, sin ningún gesto que pudiera leerse como confrontación. Cuando Nuria me vio, se quedó completamente inmóvil durante 2 segundos. Fue uno de esos momentos en que el cerebro recibe una información que contradice tan radicalmente lo que esperaba encontrar que necesita un instante extra para procesarla. Gustavo me vio casi al mismo tiempo. Su cara cambió de una manera que no tenía nada de ambiguo. Ismael me miró desde detrás. No dijo nada. «¿Qué está pasando?», dijo Nuria. La voz era tensa, controlada, pero con algo debajo que no era rabia todavía, sino una especie de alarma que todavía buscaba una explicación razonable. Damián dio un paso adelante antes de que yo respondiera. Se presentó con su nombre completo y su condición de abogado, con esa precisión suya que no dejaba espacio para interrupciones. Abrió el maletín y extrajo una carpeta fina con 2 documentos grapados. «La reserva de este crucero fue cancelada ayer por la mañana por el titular de la cuenta de cliente», dijo Damián, entregándole la copia a Nuria. «El titular es el señor Rodrigo Fuentes Valverde, que es quien figura en el contrato original con la compañía desde febrero de 2015. La cancelación se realizó dentro del plazo establecido en las condiciones generales y genera una devolución del importe total al método de pago original, que es la cuenta bancaria del titular». Nuria cogió el documento, lo miró, levantó los ojos hacia mí. «¿Tú hiciste esto?». No era una pregunta. «Sí». Gustavo intervino entonces con ese tono que adoptaba cuando intentaba tomar el control de una situación. «Esto es un abuso. Esa cuenta la usábamos todos. Teníamos derecho a gestionar esa reserva». Damián le respondió sin alterarse. «La cuenta fue creada con el señor Fuentes como titular principal. Los autorizados secundarios tienen capacidad operativa dentro de los límites establecidos en el contrato de apertura, pero la titularidad y la autoridad de cierre o cancelación de contratos asociados pertenece exclusivamente al titular. La reserva fue gestionada dentro de esa cuenta histórica, no como contrato independiente. Todo está documentado». Le extendió la segunda hoja. Gustavo la cogió. La leyó. Su mandíbula se tensó. Nuria me miró durante un momento largo. Había algo en su expresión que no era solo rabia ni solo vergüenza. Era algo más complicado, esa mezcla de quien se da cuenta de que ha sido visto completamente y de que no hay ningún ángulo desde el que la imagen mejore. «Papá», dijo, y la voz bajó un registro. «Podemos hablar de esto. Podemos arreglarlo». «Ya está arreglado», dije. El mayor de los nietos tiró de la manga de Ismael y le preguntó en voz alta cuándo subían al barco. Ismael se agachó hacia él, le dijo algo en voz baja, y el niño asintió sin entender del todo, pero con esa confianza ciega que tienen los niños cuando un adulto les dice que todo está bien. Me acerqué a Ismael. Me miró. Tenía 38 años de historia con ese hombre, desde la noche en que lo sostuve en brazos en el hospital y le prometí algo que creí con todo lo que tenía. Lo miré durante 5 segundos, sin rabia, sin dramatismo. Saqué el sobre del bolsillo interior de la chaqueta y se lo puse en la mano. Él lo cogió sin decir nada, mirando su nombre escrito a mano en el exterior. Di media vuelta. «Rodrigo».
Era la voz de Gustavo, ahora con un tono diferente, menos firme. «¿Qué más has hecho?» Me detuve. No me giré. «Damián os explicará lo que necesitéis saber». Seguí caminando. Detrás de mí escuché la voz de Damián retomando la conversación con esa calma suya de quien tiene todos los documentos en orden. Escuché la voz de Nuria subir de tono una vez y luego bajar de nuevo. Escuché a uno de los niños preguntar si el barco se iba a ir sin ellos. No me giré en ningún momento. Había una última cosa que hacer antes de salir del recinto. Me detuve a unos metros de la puerta exterior. Saqué la fotografía enmarcada que llevaba bajo el brazo. Me giré y esperé a que Nuria me viera. Tardó unos segundos en darse cuenta de que la sostenía. Cuando lo vio, su expresión cambió de una manera que yo no supe clasificar del todo. Caminé de vuelta hacia ella los pasos necesarios, le puse el marco en las manos sin decir nada y volví a girarme. Era la foto que ella había sacado de mi pared, la que había llevado a su casa sin pedirla, como quien guarda una cosa que ya no pertenece al lugar donde estaba. Yo se la devolvía ahora, en ese puerto, delante de todos, porque era suya, porque Amparo estaba en esa foto. Y Amparo no tenía ninguna culpa de lo que habían hecho sus hijos con lo que ella creyó que les había dado. Salí del recinto portuario a las 8:16 de la mañana. El aire de septiembre en el exterior tenía esa cualidad específica de las mañanas que ya anuncian el cambio de estación, todavía con algo de la calidez del verano, pero con un borde que no estaba ahí hace 2 semanas. Me detuve en la acera, frente al aparcamiento, y me quedé parado un momento sin hacer nada en particular. El barco estaba visible desde ahí, blanco y enorme contra el azul del puerto, con los últimos pasajeros subiendo por la pasarela. Pensé en Amparo. Pensé en lo que me había dicho la última noche. «Ellos van a cuidar de ti». Lo había dicho con una certeza que yo no quise cuestionar entonces y que ahora entendía de una manera diferente. Ella no sabía lo que iba a ocurrir. Nadie puede saber esas cosas. Lo dijo porque necesitaba creerlo, porque marcharse sin creerlo habría sido insoportable. Y yo la había dejado creerlo porque era lo único que podía darle en ese momento. Lo que aprendí en los meses que siguieron a esa mañana de septiembre no lo aprendí de golpe. Lo fui entendiendo despacio, como se entienden las cosas que cambian algo fundamental en la manera de verse a uno mismo. Entendí que había confundido durante demasiado tiempo la generosidad con la garantía, que dar no crea deuda moral automática en quien recibe, y que esperar que la cree es una forma de transacción disfrazada de amor. Entendí que había construido una familia alrededor de lo que yo podía proveer y que en algún momento eso había dejado de ser suficiente para sostener lo que necesitaba que fuera. Entendí también que había cometido el error que Amparo me había pedido que no cometiera, el de creer que el dinero podía ser un sustituto de la presencia real, de las conversaciones difíciles, de los momentos en que uno tiene que soltar el control y dejar que los demás se equivoquen con sus propias decisiones. No digo esto para absolver a nadie. Lo que Nuria e Ismael hicieron fue una traición deliberada, calculada durante meses, ejecutada con una frialdad que todavía me cuesta sostener cuando lo pienso demasiado directamente. Eso no cambia. Los documentos no cambian. Los 8.320 euros no cambian. El grupo de WhatsApp del que me excluyeron no cambia. Pero la historia completa, la que incluye mis errores y los suyos, es más complicada que una lista de agravios. Y esa complejidad es lo único honesto que puedo ofrecerle a quien está escuchando esto. Si hay algo que quiero que quede de este relato, no es el momento del puerto, no es la cara de Nuria cuando vio la foto en mis manos, no es el sobre que Ismael abrió horas después. Solo, probablemente sentado en el coche en el aparcamiento del puerto, con los niños dormidos en el asiento de atrás. Lo que quiero que quede es algo más simple y más difícil al mismo tiempo. Que nadie que construye una vida con honestidad debería tener que demostrar que merece un sitio en ella, que la lealtad no se compra, no se hereda y no se garantiza con ningún extracto bancario, y que hay una diferencia entre perdonar y olvidar que llevo meses aprendiendo a sostener sin que me aplaste. Consuelo me llama cada semana. Damián y yo tomamos café el primer viernes de cada mes, como siempre.
El gabinete está cerrado. La jubilación sigue siendo algo a lo que me estoy acostumbrando, y el salón de casa tiene la lámpara pequeña encendida por las noches porque así me gusta y porque ya no necesito justificarle esa costumbre a nadie. La pared del salón sigue teniendo un clavo donde estuvo la fotografía. No he colgado nada en su lugar, no todavía, pero tampoco he quitado el clavo. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.